con el problema del contrato anterior resuelto, los tres hermanos primero le ayudaron a comprar su ropa formal y luego se ocuparon de mudarse de casa. No tenían nada pesado ni voluminoso, ya que los artículos más voluminosos pertenecían al propietario. Por lo tanto, Benson y Melissa rechazaron la idea de Klein de contratar un carruaje, y en su lugar llevaron sus propias cosas. Fueron de ida y vuelta entre las calles Daffodil y Cruz de Hierro. El sol ardiente fuera de la ventana puesta en el oeste, los rayos dorados brillaban a través de la ventana de Oriel, dispersándose a través de la superficie del escritorio. Miró el estante que tenía libros y cuadernos ordenados cuidadosamente antes de poner una botella de tinta y una pluma en la mesa que antes había limpiado. Finalmente se acabó. Soltó un suspiro de alivio y escuchó su estómago gruñir. Se aflojó las mangas enrolladas mientras caminaba hacia la puerta. Tenía una cama que le pertenecía. La sábana y la manta eran blancas, viejas pero limpias. Giró la manija y salió de su habitación. Justo cuando se estaba preparando para decir algo, vio que ambas puertas del lado opuesto se abrían simultáneamente. Benson y Melissa aparecieron ante su vista. Mirando el polvo y las marcas de suciedad en sus caras, Klein y Benson de repente se echaron a reír, sonando anormalmente alegres. Melissa se mordió los labios ligeramente, pero la risa fue contagiosa. Al final dejó escapar una risa suave. A la mañana siguiente, se paró frente a un espejo de cuerpo entero sin grietas, alisándose seriamente el cuello y las mangas de su camisa. El atuendo incluía una camisa blanca, un smoking negro, un sombrero de copa de seda, un chaleco negro, pantalones, botas y una corbata de lazo. Sintió el pinchazo de pagar 8 libras en total. Sin embargo, el efecto fue grande. Sintió que su reflejo en el espejo exhibía mayores cualidades académicas y lo hacía lucir más guapo. ¡Clic! Cerró su reloj de bolsillo y se lo puso en el bolsillo interior. Luego tomó su bastón y escondió su revólver. Tomó el carruaje público y llegó a la calle Sautelán. En el momento en que ingresó en compañía de seguridad La Espina Negra, se dio cuenta de que estaba tan acostumbrado a su estilo de vida anterior que se había olvidado de darle dinero adicional a Melissa, dejándola caminar a la escuela. Sacudiendo la cabeza, tomó nota de ello antes de entrar en la compañía de seguridad La Espina Negra. Vio a la chica de pelo castaño, Roxanne, haciendo café. Un rico aroma impregnaba toda la oficina. «Buenos días, Klein. El clima es estupendo hoy», lo saludó con una sonrisa. «Para ser franco, siempre he tenido curiosidad. En tal clima, ¿no se sienten calientes los hombres vistiendo esos trajes formales? Sea ciencia cierta que el verano de Tingen no es tan caluroso como el del sur, pero aún es verano. Es el precio del estilo», respondió con humor. «Buenos días, señorita Roxanne. ¿Dónde está el capitán?» El mismo viejo lugar, señaló hacia adentro. Klein asintió. Atravesó la partición y llamó a la puerta de la oficina de Dunn Smith. «Adelante». La voz de Dunn era profunda y suave como de costumbre. Cuando vio que se veía bastante diferente en un conjunto de ropa formal agradable, asintió y sus ojos grises sonrieron. «¿Te has decidido?», preguntó. Respiró hondo y respondió con seriedad. «Sí, he tomado una decisión». Dunn se enderezó lentamente. Su expresión se tornó solemne, pero lo profundo de sus ojos grises permaneció igual. «Dime tu respuesta», respondió sin dudarlo, vidente. Capítulo 31. Poción. Dunn Smith miró a Klein con sus ojos grises durante un minuto completo sin decir una palabra. Klein no se acobardó bajo la presión del silencio y su mirada. Continuó manteniendo el contacto visual. «Debes entender que una vez que consumas la poción, no habrá lugar para el arrepentimiento». Finalmente, Dunn habló de nuevo con una voz profunda y sin emociones. Klein sonrió y dijo: «Lo sé, pero respeto mi voz interior. En primer lugar, Desvelado no cumplía con sus requisitos. Era lo mismo que Espectador, de la que escuchó en el Club del Tarot basado en una descripción. No estaba seguro de cuándo se cruzaría en el camino de otro villante. Un remedio lento no podría funcionar para una situación urgente, por lo tanto, no había necesidad de esperar. Por la misma lógica, Coleccionista de cadáveres también fue descartado,
dejando dos opciones: inquisidor misterioso y vidente. Bajo la premisa de que las pociones de la misma secuencia eran igualmente peligrosas y él era incapaz de conseguir más información, así como el hecho de que tanto inquisidor misterioso como vidente cumplían sus requisitos, no importaba si el emperador Russell estaba haciendo un comentario pasajero o si realmente lamentaba no haber elegido a aprendiz, merodeador o vidente, fueron motivos suficientes para inclinar la balanza en su corazón. Por otra parte, se podía decir desde la experiencia diaria que, siempre y cuando él descubriese la verdadera esencia de digerir y actuar, iba a ser capaz de evitar los efectos negativos de la poción en un grado significativo. En cuanto a los murmullos y las tentaciones ilusorias que podrían llevar a la gente a la corrupción y la locura, ya lo había experimentado incluso sin ser un villante. Bien. Dun se levantó y recogió su sombrero de copa a la mitad. Cuando se lo puso, dijo: «Sígueme». Klein asintió y dio una reverencia de caballero en agradecimiento. Tap, tap, tap. Ambos se aventuraron hacia abajo, sus pasos hacían eco a través de la vasta y silenciosa escalera y el pasillo. Klein se sintió atrapado repentinamente por la ansiedad mientras trataba de encontrar un tema de conversación. «Capitán, mencionó que tomar la poción no me daría directamente el conocimiento correspondiente sobre el misticismo, que solo tendré las calificaciones para aprenderlo. Entonces, ¿de dónde proviene el conocimiento básico del misticismo? ¿Nuestros predecesores arriesgaron su vida para ello? ¿O lo obtuvieron por otros medios?» Cada vez que pasaba por pasajes subterráneos, encontraba el aire especialmente fresco. Claramente, la ventilación era excelente. Sin embargo, la ráfaga de viento ocasional le hacía temblar. Dun lo miró, la oscuridad en sus ojos grises parecía anormalmente profunda. Respondió con calma: «Uno de ellos es, como dijiste, experimentación, resumen y mejora. Segundo, ser otorgado por los dioses. Tercero, jeje. Los peligrosos murmullos que otros no pueden oír no solo gruñen y rugen sin sentido. En ocasiones, describen algunos asuntos relacionados con el misticismo. Pero, según lo que sé, las personas que realmente escuchan los murmullos vuelto locos a largo plazo sin excepción. O caerán en la corrupción y se convertirán en monstruos. Claro, debemos agradecerles. Los cuadernos que dejaron son tesoros preciosos en el campo del misticismo». ¿Ratas humanas de laboratorio? La humedad fría del pasaje subterráneo hizo que Klein se estremeciese de repente. Entonces, mi ritual de mejora de la suerte, el cual se convirtió en magia de la red social, ¿finalmente tendría efectos similares debido a los murmullos locos y horribles? En la intersección, Dun no avanzó hacia la puerta de Chanis, ni fue hacia las armas, los materiales y los archivos. En cambio, llevó a Klein a la izquierda y se acercó a la Catedral de Santa Selena. A mitad de camino, se detuvo. No estaba claro qué tocó para abrir una puerta secreta. «Esta es la sala de alquimia de nuestro equipo de halcones nocturnos. Haré que viejo Neil busque la fórmula de la poción del vidente y los materiales correspondientes del interior de la puerta de Chanis. Tienes bastante buena suerte. La diosa te ha bendecido con su favor. Hay los materiales necesarios para hacer 2 pociones Seer. Si no, tendrías que esperar mucho tiempo». Dun señaló la habitación detrás de la puerta. «Espera aquí. Más tarde, mira al viejo Neil mezclar la poción. Es la parte más básica de los estudios de misticismo. Oh, no toques cosas al azar. Son muy peligrosas, caras o ambas». Con eso dicho, Dun agregó como antes: «Oh, cierto, olvidé algo otra vez. Tu transformación en villante es el resultado de que tuviste que enfrentarte al peligro y para poder encontrar el cuaderno. La acción meritoria fue solo una parte de eso, por lo tanto, no serás miembro de nuestro equipo por el momento. Seguirás siendo miembro del personal civil con el salario correspondiente. Seguirás haciendo lo que te indiqué anteriormente. Otra cosa adicional es aprender más sobre el misticismo con el viejo Neil. Puedes organizar los horarios con él. Bien». Además de sentirse un poco disgustado por la falta de un aumento salarial, Klein estaba totalmente de acuerdo con el resto. Según Dun, todavía existía el proceso de aprender y captar los nuevos poderes de uno después de consumir la poción.
Si se convirtiese en un miembro formal de inmediato y participase en misiones paranormales, su muerte sería segura. Dunn se dio la vuelta y caminó 2 pasos hacia la intersección y de repente se dio la vuelta. Otra cosa. Lo sabía, él ya estaba acostumbrado al estilo de su capitán. Hemos sacado algo de las acciones de la orden secreta, dijo con su expresión habitual. Es poco probable que te provoquen en un futuro cercano, pero no seas descuidado. Tiene que ver con que no puedan confirmar temporalmente si el cuaderno de la familia Antígenes es importante para ellos. De lo que descubrimos, han conservado algunas de las costumbres antiguas y podemos confirmar que están relacionados con el imperio de Salomón y los nobles corruptos de ese periodo. Lo tengo. Gracias, capitán, dijo mientras exhalaba. Esa también era una de las razones por las que no deseaba esperar, y por lo que aprovechó la posibilidad de convertirse en un villano de tan pronto. Mientras observaba a Dunn irse y confirmó que no giraría la cabeza para decir nada más, Klein entró lentamente en el cuarto de alquimia. La habitación tenía mesas largas. Había tubos de ensayo, pipetas, escamas y crisoles. Se parecía a un laboratorio de química de su vida anterior. Solo que simplemente era más espartano y antiguo. Aparte de eso, había un caldero enorme, un cucharón de madera oscura, una bola de cristal translúcida y otros artículos. El emblema sagrado oscuro y otros emblemas extraños eran visibles en todas partes. Le dieron a la habitación un tinte de misterio. Klein miró a su alrededor con interés, pero no era tan estúpido como para tocar las cosas. Al cabo de un rato, oyó pasos. El viejo Neil llevaba un pequeño cofre de plata con patrones complicados. Todavía llevaba su única y clásica túnica negra que parecía anacrónica, combinada con un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Muchacho, nunca esperé que eligieses vidente. El viejo Neil dejó el cofre y fijó sus ojos rojos algo turbios en Klein. Tu personalidad es como la mía cuando era joven. No quieres seguir a las masas. No está mal. Enciende esas pocas lámparas de gas y cierra la puerta. Bien. Se esforzó por no temblar mientras encendía cada lámpara de gas en la sala de alquimia. Hizo que la tenue luz reinase sobre el lugar una vez más. Tac, tac, tac. La puerta secreta estaba cerrada. Se volvió para ver al canoso y arrugado viejo Neil usando un montón de extrañas ramas de árboles atadas para fregar el caldero negro. La combinación de una poción de secuencia es extremadamente simple, al menos para la 7ª secuencia y más abajo. No hay necesidad de una llama especial ni ningún ritual adicional, mucho menos de un encantamiento. No hay necesidad de que uno participe espiritualmente en ella. Todo lo que uno necesita es ir de acuerdo con los pasos de la fórmula, agregar las cantidades precisas y mezclarlo. Eso será todo. Las arrugas del viejo Neil parecían florecer de su sonrisa. ¿De verdad?, cuestionó sorprendido. Esto suena tan simple como mi ritual de mejora de la suerte. Hombre, es bastante aterrador cuando piensas en ello. Tal vez sea un regalo de los dioses. Alabada sea la señora. El viejo Neil dibujó un círculo al azar sobre su pecho. Después de eso, abrió el cofre de plata y sacó un pergamino de piel de cabra que delataba su antigüedad. La piel de cabra de color marrón amarillento se desplegó centímetro a centímetro, revelando palabras en ella. Klein miró desde la distancia y se dio cuenta de que estaba en hermés, un idioma con el que estaba muy familiarizado. Estaba escrito con una tinta que asemejaba a la sangre, haciendo parecer que todavía tenía la fluidez intacta. Pero aparte de eso, no parecía extraordinario de ninguna manera. Vidente, 100 mililitros de agua pura, 13 gotas de líquidos nocturnos de vainilla, 7 hojas de menta dorada. Klein recitó en silenciosamente el contenido de la fórmula, pero el resto fue bloqueado por la muñeca del viejo Neil, lo que le impidió leerlo. El agua pura es agua que se destila repetidamente. Afortunadamente, la he hecho con anterioridad, por lo que no es necesario perder tiempo en eso. Mientras que viejo Neil daba la introducción, tomó una gran botella, de vidrio y sellada, de la mesa con gran familiaridad. Le quitó el tapón y vertió unos 100 mililitros de agua pura en el caldero sin pensarlo demasiado. Klein no se atrevió a preguntar, temiendo afectar la mezcla del viejo Neil.
Después de todo, él era el que estaba por beber la poción. 13 gotas de jugo de vainilla nocturna. Eso se puede extraer y almacenar como aceite esencial. Con anticipación sacó una pequeña botella marrón del cofre plateado y, con una pipeta, dejó caer 13 gotas en el caldero de manera relajada. Emanaba una fragancia tenue pero relajada que hacía que Klein sintiera una anormal sensación de paz. 7 hojas de menta dorada. Recogió una lata con estampado plateado y retiró la tapa. Con sus propias manos, recogió unas cuantas hojas y las esparció en el caldero. Percibió un aroma fresco y estimulante. 4, 5, 6, 7. Perfecto, rió y miró la fórmula de la poción sobre la piel de cabra. 3 gotas de cicuta venenosa. Eso no es algo que debas beber al azar. Puede hacer que todo el cuerpo se adormezca hasta el punto de la muerte. En la antigüedad, resultó ser la mejor opción para cometer suicidio. No es que sea tonto, pensó Klein burlonamente. El viejo Neil cambió las pipetas y dejó caer la cicuta venenosa en el caldero. La mezcla causó un extraño olor que refrescaba la mente. 9 gramos de polvo de hierba de sangre de dragón. El viejo Neil se tomó su tiempo para meter su mano en el cofre plateado y sacó un tubo de ensayo transparente. Había un poco de polvo negro profundo dentro. Utilizó un vaso de precipitados y una escala para medir 9 gramos de polvo y lo vertió en el caldero. Luego revolvió la mezcla 2 veces con el cucharón de madera oscura. El proceso relajado para hacer la mezcla preocupó un poco a Klein. De hecho, los materiales de antes eran solo suplementarios. La cantidad exacta realmente no afecta el resultado final. ¿Debo poner un poco más? Hizo una broma. Lo último es lo crucial. La cantidad puede reducirse ligeramente, pero no puede estar muy lejos del requisito, o la mejora puede fallar. O, la cantidad no puede ser mayor, ni siquiera un poco. De ser así, tendrás que ser tratado por problemas mentales. No es imposible morir de inmediato. Klein se tensó de inmediato al ver al viejo Neil sacar una botella de vidrio negro del cofre plateado. La sangre del calamar Lavos, 10 mililitros. Ese tipo de calamar se considera una especie biológica extraordinaria. Claramente está mutado. También está cubierto de misterio. Su sangre se descompondrá rápidamente bajo la luz solar y perderá sus cualidades únicas. Debe almacenarse en un material oscuro. El tono del viejo Neil ya no sonaba relajado. Recuperó rápida y cuidadosamente 10 mililitros de sangre con un tubo de ensayo. La sangre era azul como el cielo. De vez en cuando, producía burbujas ilusorias como si estuvieran conectadas al mundo espiritual. Después de verter la sangre dentro del tubo de ensayo, las gotas restantes se ignoran como una forma de precaución, susurró el viejo Neil. En el momento en que la sangre azul entró en el caldero e hizo contacto con el líquido de antes, se produjeron sonidos burbujeantes. La luz del ambiente se tiñó con un tinte azul claro, lo que hizo que Klein sintiese una extraña sensación de distanciamiento, pero también de familiaridad. Se sentía como la sensación de estar en el vientre de una madre. Elevaba el alma humana. El artículo final. Cristal de agua estelar. 50 gramos. La voz del viejo Neil sonó en los oídos de Klein, sacudiéndolo para que despertase mientras miraba la mesa. En la mano del viejo caballero había un pedazo de cristal extremadamente puro. Además, el cristal parecía gelatinoso, como si fuese gelatina de la tierra. Carecía de dureza. Bajo la iluminación de la luz azul, reflejaba fragmentos de luz, parecía contener un resplandeciente vacío de estrellas en su interior. Este es un excelente material para la creación de cristales de adivinación. Solo un poco menos en consideración de cualquier error. Mientras el viejo Neil media, usó una pequeña hoja de plata con dibujos para extraer el cristal. El agua pura, la vainilla nocturna, las hojas de menta dorada, las gotas de cicuta venenosa, la hierba de sangre de dragón, la sangre de calamar Lavos y el cristal de agua estelar forman vidente. En ese momento, Klein no pudo evitar recordar la fórmula. Con todo hecho, viejo Neil vertió unos cuantos gramos de cristal de agua estelar en el caldero. Chispas.
Una niebla ilusoria brotó instantáneamente, convirtiendo la sala de alquimia borrosa a la vista. Klein pareció ver una gran variedad de estrellas en medio de la niebla. Se sintió observado por una existencia invisible. Unos segundos después, la niebla se disipó. El viejo Neil usó el cucharón de madera oscura y extrajo un poco de líquido azul oscuro pegajoso. Tenía una textura extraña, viscosa e inseparable. No quedó ni un poco en el caldero negro. El líquido azul oscuro se vertió en una taza oscura antes de que el viejo Neil lo señalase. Está hecha, tu poción vidente. Capítulo 32. Visión espiritual. Klein miró el líquido gelatinoso de color azul oscuro, encontrando difícil describirlo como un bloque o una taza de líquido. Tragó saliva y dijo con gran dificultad, ¿debo beberla así? ¿No hay necesidad de ninguna otra preparación? ¿Como un ritual, un conjuro o una oración? El viejo Neil asintió brevemente antes de decir, ¿preparación? La hay. Toma una taza de vino de uva Inti Saurmir, fuma un cigarro Desi, silba una melodía relajante y baila alegremente en la cancha. Puedes bailar tap si lo prefieres. Finalmente, juega una ronda de cartas Gwent. Cuando vio que la expresión de Klein se quedaba atónita, viejo Neil se echó a reír y resumió lo que acababa de decir. Si te sientes nervioso. Eres bastante cómico, ¿no? Las esquinas de la boca de Klein se contrajeron mientras resistía la tentación de sacar su arma. Bajó su bastón y extendió su mano derecha. Como si sostuviese algo pesado, levantó la taza oscura. El olor de la poción era débil y aparentemente etéreo. Chico, no lo dudes. Cuanto más lo dudes, más nervioso y temeroso te sentirás. Eso solo afectará la absorción que sigue, dijo el viejo Neil con la espalda hacia Klein. Era como si lo hubiese dicho casualmente. Era desconocido cuando fue por la cuenca de agua cercana. Abrió el grifo y se lavó las manos. Klein asintió en silencio y respiró hondo. Era justo como estar de regreso a cuando era un niño. Se pellizcó la nariz y bebió la poción como si fuese medicina. Movió la taza oscura hacia su boca e inclinó la cabeza, bebiéndola en un solo sorbo. Una sensación fresca y suave llenó rápidamente su cavidad bucal. Luego fluyó a través de su garganta hacia su estómago. El líquido pegajoso, de color azul oscuro, parecía tener unos tentáculos delgados y largos, llevando estimulación y frialdad a cada célula del cuerpo de Klein. No pudo evitar convulsionar cuando su visión se puso en blanco. Todos los colores parecían saturarse. Los rojos eran más rojos, los azules eran más azules y los negros eran más negros. Los colores ricos se mezclan como una pintura impresionista. Klein había visto tal escena antes. Fue cuando fue interrogado por la médium espiritual, Dali. En ese momento, su visión se volvió borrosa y, aunque su mente se sentía ligera, estaba clara. Se sentía como un náufrago flotando en el mar. Lentamente, su entorno se volvió discernible. Todos los colores volvieron a su estado original, como si emanasen una niebla grisácea y borrosa. A su alrededor había cuerpos que le resultaban difíciles de describir. Había objetos transparentes que no parecían existir. En el fondo, había grupos de luces de diferentes colores. La luz parecía poseer vida o contener un inmenso conocimiento. Esto es un poco similar a lo que vi durante el ritual de mejora de la suerte. Cuando miró hacia abajo instintivamente, se dio cuenta de que él todavía estaba de pie en su lugar original, con su cuerpo convulsionando. Se dio cuenta de eso de repente, causando que su conciencia se hundiese y se fundiese bruscamente con él. ¡Boom! La niebla se disipó rápidamente a medida que los colores volvían a la normalidad. El halo brillante y claro junto con los objetos inexistentes desaparecieron instantáneamente. La escena en la sala de alquimia volvió a la normalidad, pero Klein sintió que se le hinchaba la cabeza. Se sentía como si estuviese siendo separado. Lo que veía tenía innumerables imágenes posteriores. Sus orejas estaban abrumadas por un murmullo etéreo. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea.
Klein sintió un dolor punzante en la frente, y rápidamente tuvo unos pensamientos de suicidio para poder separarse de la incomodidad en él. Frunció el ceño y agitó la cabeza apresuradamente. ¿Tu visión es anormal? También estás escuchando cosas que no escuchabas antes, dijo el viejo Neil a su lado con una sonrisa oculta. Sí, señor Neil, ¿qué debo hacer? Toleró la intensa manía y le preguntó. El viejo Neil rió entre dientes. Esta es la filtración resultante de la energía de la poción. No tienes los medios para controlarla. Muy bien, haz lo que te digo. Piensa en un objeto en tu mente, algo común. Hazlo simple y fácil. Klein se concentró rápidamente mientras imaginaba su propio sombrero de copa tejido a partir de seda negra. Recordó la sensación cuando lo tocó y su forma exacta. Pon todo tu enfoque en él. Sigue repitiendo eso mientras creas los perfiles. ¿Se siente un poco mejor? La voz del viejo Neil penetró en su mente como una canción serena. Él puso su atención poco a poco hacia el sombrero de copa imaginado. Sintió que los murmullos se convertían en un susurro antes de desaparecer. Las imágenes residuales que veía también se apilaron unas sobre otras y ya no eran borrosas. Mucho mejor, dijo Klein después de calmar su mente de emociones caóticas y de haber exhalado. Miró su cuerpo y descubrió que no había pasado nada anormal. Movió sus extremidades con un poco de anticipación y duda, preguntó, ¿lo logré? ¿Ahora soy considerado un vidente? El viejo Neil sacó una placa de mercurio parecida a un espejo y la empujó delante de él. Mira tus ojos. Klein enfocó su mirada y vio que llevaba un sombrero de copa negro. Su contorno se destacó y sus rasgos faciales parecían normales. Aparte de tener la cara cubierta de sudor, no parecía diferente en ningún modo. Siguió las instrucciones del viejo Neil y miró cuidadosamente sus propios ojos. Solamente entonces descubrió que sus ojos marrones se habían profundizado significativamente. Tan profundo que era como la noche, estaban en completa oscuridad. Se sentía tan profundo que podía absorber las almas de los demás. Normalmente, las pupilas de color marrón oscuro se reconocen fácilmente como negras. Sin mirar con mucho cuidado, incluso el mismo Klein no se habría dado cuenta. Esa es una manifestación física de los poderes de la poción. Cuando aprendas meditación y cómo converger tu poder, tus ojos volverán a la normalidad. El viejo Neil sonrió mientras extendía su mano derecha. Felicitaciones, nuestro nuevo villande, nuestro vidente. Gracias, extendió su mano y la estrechó. Señor Neil, ¿cuándo puedo aprender a meditar? Puedes aprenderlo ahora. Los pasos iniciales de meditación son relativamente simples. Lo es aún más para los villandes, dijo con una sonrisa. Ahora mismo, creaste un objeto en tu mente para desviar tu atención y girar la filtración de energía hacia adentro. Ese realmente es el primer paso para la meditación. Intenta hacerlo de nuevo. Klein cerró los ojos y una vez más, su mente representó el sombrero de copa a la mitad. Su concentración parecía ser más fácil de enfocar que antes. Pronto, los pensamientos aleatorios que surgieron desaparecerían rápidamente, dejando el contorno del sombrero. Deja que tu cerebro se quede en blanco. Intercambia el objeto que imaginaste. Usa algo que no existe en este mundo, un objeto que imagines completamente fuera de aquí. Debes seguir esa regla. Solo así puedes ingresar a meditación, solo así puedes superar el concepto de yo. El yo ilimitado se convertirá en uno con el universo, dándote la capacidad de ver y comprender la verdad. Obtendrás un conocimiento que solo tú mismo puedes entender. En el dominio de los estudios de misticismo, se llama experiencia mística, dijo usando un tono pacificador. Solo necesitas escuchar las descripciones que daré más adelante. Lo más importante es ingresar a la meditación. Algo que no existe en este mundo. Imagina algo completamente fuera de aquí. ¿Contarían las cosas de la Tierra? Klein intentó usar un misil intercontinental verde que vio en la televisión. Reemplazó el sombrero de copa partido por la mitad con ese misil largo y grueso. Sin embargo, independientemente de cómo lo describió o lo imaginó, al final solo terminó por centrar su atención. Parece que no funcionará.
Klein no tuvo más remedio que dejar volar su imaginación. Imaginó una esfera de luz y luego muchos objetos similares, reuniéndolos. Las esferas de luz se apilan unas sobre otras. Se sentía como un objeto de fantasía. Los pensamientos de Klein se volvieron etéreos y flotantes gradualmente. Su cuerpo y su mente se calmaron. Los objetos que parecían no existir, la niebla con los brillantes grupos de luz y los colores complejos aparecieron una vez más. Flotaban en el cielo muy cerca. Extendió su espiritualidad centímetro a centímetro mientras miraba en silencio. Lo sintió y lo tomó. Muy bien. ¿Cómo se esperaba de un vidente? Entraste en la meditación muy suavemente. Fuiste un poco peor que yo. Solo ligeramente, dijo con una risita. En ese caso, comenzaré a enseñarte la habilidad más común. Es la más fácil de comprender y la más útil en el futuro del misticismo. Visión espiritual. Apagó las lámparas de gas, una tras otra, luego abrió la puerta de la sala de alquimia. Hizo oscuro el lugar donde estaba Klein, pero no hasta el punto de no poder distinguir las siluetas de los objetos. Muy bien. En tu estado actual, levanta las manos y colócalas frente a tus ojos. Tus dedos índices deben estar uno frente al otro, pero no deben tocarse. Abre los ojos y manténlos abiertos hasta que estés acostumbrado a la oscuridad. Klein completó cada paso de acuerdo con la descripción del viejo Neil. Vio las siluetas de sus dedos y los objetos circundantes. En realidad, deberías estar acostado para permitir que tu cuerpo esté completamente relajado. Pero como el efecto de tu meditación no es malo, continuemos Ryo. Enfoca tu mirada en un punto detrás de sus manos. Tiene que estar detrás. Luego, mueve los dedos lentamente y mantén la misma postura sin tocarlos. Además, no los quites de vista. Klein escuchó con calma y dirigió su mirada a un lugar vacío detrás de sus palmas. Luego movió lentamente sus dedos índices dentro de su visión. Una vez, 2 veces, 3 veces. De repente, vio un color rojo fuego entre sus dedos. Dejó escapar un sonido. ¿Ves color? Eso es correcto. Ese es el paso inicial hacia la visión espiritual. El color que ves es tu aura, dijo viejo Neil con una risita. No hay prisa. Hazlo unas cuantas veces más. Después de estabilizarlo, busca en otra parte. También aprovecharé esta oportunidad para explicarte los diferentes significados de los diferentes colores. Bien movió sus dedos hacia adelante y hacia atrás mientras su visión se enfocaba en el rojo. El viejo Neil pensó por un momento antes de decir, en pocas palabras, la forma principal del misticismo es dividir las partes no físicas de un humano en 4 niveles. En su núcleo está el cuerpo del espíritu, que también es la espiritualidad básica de todos. Allí está una escuela de pensamiento que cree que todas las criaturas biológicas tienen espiritualidad y tienen un cuerpo espiritual. No estoy seguro de nada más, pero para nosotros y el Inquisidor misterioso, el objetivo de la meditación y el método para aumentar nuestra fuerza se dirige hacia el cuerpo del espíritu. Fuera del cuerpo espiritual está la proyección astral. Es el medio para que el cuerpo espiritual se comunique con el mundo espiritual y con el espacio estelar. Se considera una manifestación externa del cuerpo espiritual. Además, estará directamente relacionado con tu ambición personal y tus emociones prevalecientes. Las escenas que ves después de consumir la poción son escenas que tu proyección astral ve cuando deambula por el mundo espiritual. Ese mundo no obedece las leyes del mundo físico. Implica exceder el concepto de yo, el ilimitado yo y el yo universal. El pasado, el presente y el futuro pueden apilarse unos sobre otros y esa es la fuente de la adivinación. En el mundo de los espíritus, lo que ves es solo una imagen, un símbolo. Tienes que interpretarlo para comprender su significado real. La adivinación y muchos hechizos mágicos se lanzan a través de la proyección astral. No confunda su relación y sus diferencias con un cuerpo espiritual. Uno es solo un cuerpo y el otro es para la forma. Klein continuó mirando el aura entre las puntas de sus dedos y llegó a esa simple conclusión. Más adelante estará el cuerpo del corazón y mente. Desde ese punto, y en adelante, se combinará con el cuerpo físico.
Involucra a tu cerebro y es una manifestación general de tus capacidades de inferencia, tus habilidades analíticas, de observación y de identificación. Algunas pociones aumentarán principalmente eso. Un buen número de hechizos mágicos también lo atacan. El viejo Neil explicó con un detalle relativamente grande: la capa más externa es el cuerpo éter. Es una manifestación de tus energías vitales y tu forma física. El color del aura que ves es un fenómeno externo de tu cuerpo éter. En otras palabras, aparte de los cuerpos espirituales, fantasmas y espectros que puedes ver directamente con la visión espiritual, también puedes incluir ciertas existencias que no deberían verse. También puedes ver los cuerpos éter de otros o sus auras. A partir de su grosor, brillo y color, puedes determinar su estado de salud y emocional. Cuando tu visión espiritual mejore y captes más conocimiento del misticismo, podrás descubrir incluso más detalles. Incluso puedes determinar la vida útil de los demás. Por cierto, el estado emocional que mencioné también se manifestará debido a tu proyección astral. Cuando subas en secuencia, tu visión espiritual alcanzará una etapa relativamente alta. Incluso podrás ver la proyección astral de otra persona. En ese sentido, aprenderás aún más cosas. Ese es un nivel que solo los videntes y los inquisidores misteriosos pueden alcanzar. Algunos compañeros afirman que la forma más fuerte de visión espiritual nos permite ver cualquier cosa en cualquier lugar, incluido el pasado y el futuro. Sin embargo, yo soy escéptico al respecto. Suena bastante poderoso. Klein se estaba poniendo ansioso. El viejo Neil tosió y continuó: regresemos al cuerpo del éter y los colores de las auras. Las extremidades y las partes que se requieren en movimiento aparecerán rojas. La superficie de tu cabeza y cerebro aparecerán de color púrpura. Las partes que excretan los residuos aparecerán de color naranja. El sistema digestivo aparecerá en amarillo. El corazón y otros sistemas regulatorios aparecerán en verde. La garganta y otras partes del sistema nervioso aparecerán en azul. Un cuerpo completamente equilibrado hará que un cuerpo esté cubierto de blanco. Eso es un símbolo de la salud. Una vez que se oscurece o el grosor disminuye, el color cambiará. Eso indica que el punto correspondiente se ha vuelto problemático. Significa que está en un estado de agotamiento o enfermedad. Además, la capa interior de la proyección astral representa emociones predominantes. Rojo significa pasión y emoción. Naranja significa calidez y satisfacción. Amarillo significa felicidad y extroversión. Verde significa calma y paz. Azul significa frialdad y quietud en lo que uno está pensando. Blanco significa brillo, entusiasmo por mejorar. Los colores oscuros significan preocupación, tristeza y silencio. Púrpura significa que la espiritualidad está tomando el control. Plomo, frialdad y alejamiento. Klein memorizó en silencio la información y estabilizó su visión espiritual inicial. Bien, puedes mirar otros objetos. El viejo Neil no habló más mientras asentía. Klein volteó lentamente la cabeza y miró al viejo Neil. De hecho, vio diferentes colores en diferentes partes de su cuerpo. El aura era a la vez gruesa y delgada en diferentes puntos. El color púrpura en su cabeza era más brillante y el enrojecimiento de sus extremidades era relativamente oscuro. La blancura general de su cuerpo también estaba algo descolorida. De hecho, está avanzando en edad. Klein hizo un comentario silencioso para sí mismo. Solo con lo que vio, sintió que se había convertido en Villande. Ahora soy un Villande. Él cambió su mirada e inspeccionó cuidadosamente al viejo Neil, cuando, de repente, vio un par de ojos fríos translúcidos y despiadados sin cejas en el vacío detrás de él. Esos ojos casi ilusorios miraban fijamente al viejo Neil, así como a él. Esto. Klein se estremeció cuando se quedó boquiabierto y dijo: tienes un par de ojos detrás de ti. El viejo Neil se sorprendió antes de forzar una sonrisa. Ignóralos. Capítulo 33. Interruptor. En el momento en que el viejo Neil terminó su frase, el par de ojos ilusorios que acechaban en la oscuridad detrás de él se desvanecieron. Incluso en su estado de visión espiritual, Klein ya no podía identificar rastros de su existencia.
Esta es una característica de la magia ritualista, explicó con una risita. Fascinante. ¿Es visión espiritual una versión mejorada de los ojos de Jin Yang? Klein se sintió como un niño que había recibido un juguete nuevo. Entusiasmado, volteó la mirada y comenzó a observar cada rincón de la habitación. Quería ver las diferencias de la sala de alquimia con y sin la visión espiritual. Los contornos de los objetos en la oscuridad, como las mesas, los tubos de ensayo, las escalas, los vasos y los armarios, no se veían diferentes a los de la visión espiritual. No emitieron luces ni colores. ¿Los objetos sin vida no tienen espiritualidad?, murmuró para sí mismo mientras barría su mirada hacia el cofre plateado. De repente, vio una vibración de colores. Los colores eran tan azules como el cielo, tan resplandecientes como las estrellas, o tan rojos como las llamas ardientes. Los materiales de seres extraordinarios todavía tienen algo de vida en ellos, y ¿todavía están activos? Incluso si la fuente ya está muerta. Deliberó sobre sus palabras mientras buscaba la ayuda del viejo Neil. Una descripción precisa es que tienen remanentes espiritualidades. Es uno de los puntos cruciales de una cocción de poción exitosa. También es una de las razones por las que los Villande perderán el control. Dun ya debería haberte informado, explicó el viejo Neil. De repente se echó a reír, habiendo recordado algo. Recuerdo que la fórmula del coleccionista de cadáveres requiere una rana con manchas negras disecadas. Para consumir esa poción se necesita mucho valor. Klein se imaginó un poco y lo encontró asqueroso. No hizo eco de las palabras del viejo Neil y volvió su mirada hacia un área oscura. Sin embargo, no había cuerpos espirituales o fantasmas. ¿No se dice que el mundo de los espíritus está en todas partes?, preguntó por curiosidad. El viejo Neil se rió entre dientes antes de decir: niño, repite después de mí. Esta es la sede de un escuadrón de halcones nocturnos. Esta es la base debajo de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Hay muchos más Villandes aquí. ¿Crees que permitiremos que los espíritus y las almas vaguen? Además, el mundo espiritual y el espíritu son dos conceptos diferentes. Klein se sintió un poco avergonzado cuando giró la cabeza, fingiendo mirar la tenue luz de las lámparas de gas en la entrada. Lo entiendo. Mientras hablaba, el área entre sus cejas comenzó a sufrir espasmos. ¿Qué está pasando? Justo cuando se giró para preguntar, de repente vio a una figura parada tranquilamente junto a la puerta en la periferia de la luz. Parecía humano, aunque los colores de su aura y la oscuridad se mezclaban perfectamente, haciendo imposible discernirlo. ¡Fiu! Klein sintió un doloroso espasmo en su glabela. Su visión se volvió caótica cuando volvió a centrar su atención, pero no había una figura sin forma. Extraño. Se dio la vuelta y preguntó: Señor Neil, el punto entre mis cejas duele un poco y tiene espasmos. Jaja, eso es muy común. Eres un Villande nuevo. Visión espiritual pone una gran carga en tu cuerpo espiritual. Además, te drena constantemente. Los efectos físicos pueden ser espasmos en la glabela, dolores de cabeza, sensibilidad excesiva y episodios menores de alucinaciones. Y, al ver las cosas con visión espiritual, es muy fácil sentirse incómodo como resultado de un entorno desconocido. También es muy fácil que tus emociones sean afectadas por los demás. Esas son cosas que requieren que prestes atención. Puedes acostumbrarte y eliminarlas con práctica repetida. Además, úsala con moderación y termínala de manera oportuna, respondió el viejo Neil con una sonrisa. ¿Por qué se siente como si me estuvieses encantado con eso? Klein pidió consejo apresuradamente. Entonces, ¿cómo salgo del estado de tener visión espiritual? Había planeado mencionar la figura invisible que había visto, aunque cuando se enteró de los pequeños episodios de alucinación entre los síntomas, eliminó ese pensamiento. Por el espasmo glabela y el dolor de cabeza, pudo adivinar completamente la respuesta del viejo Neil. Como antes, piensa en un elemento para desviar tu atención. Te sacará de la meditación. Cierra los ojos, controla tu espiritualidad y dile repetidamente que termine. Cuando vuelvas a abrir los ojos, descubrirás que tu visión espiritual terminó. El viejo Neil lo describió tranquilamente y cuando terminó, agregó:
Por supuesto, ese es el método más trivial y torpe. Podemos acostumbrarnos repetidamente a nosotros mismos en meditación desde la práctica para afectar nuestra espiritualidad. De esa manera, tendrá un cambio simple. Por ejemplo, dar golpecitos ligeramente en la glabela 2 veces te permitiría activar fácilmente la visión espiritual. Otros 2 toques simplemente la terminarían. En cuanto a la configuración, depende de tus hábitos y preferencias. Lo tengo pensó por un momento y planeó imitar al viejo Neil para usar el toque de su glabela 2 veces como un interruptor para su visión espiritual. Dar un golpecito era confundido fácilmente con un golpe instintivo en la cabeza y dar golpecitos 3 veces podría ser una pérdida de tiempo valioso en situaciones peligrosas. En cuanto a acciones como chasquear los dedos, eran demasiado llamativos. Enfocó su atención e imaginó las esferas de luz apiladas y volvió a entrar en un estado de meditación. Bajo la guía del viejo Neil, después de repetidos consejos y práctica, finalmente configuró su interruptor. Apretó un poco el puño y usó el dedo índice para tocar su glabela 2 veces. Inmediatamente, hubo auras brillantes de diferentes grosores y colores apareciendo ante sus ojos. Después de otros 2 toques, todo volvió a la normalidad. Finalmente lo entendí. Suspiró con deleite. Solo entonces se dio cuenta de lo agotado que estaba, sintiendo que podía quedarse dormido en cualquier momento. Le dolía la mente, como si se hubiese quedado despierto durante 3 noches. El viejo Neil dijo con una carcajada: no somos desvelados. Con cada práctica y cada vez que se utilice la visión espiritual en exceso, se necesitará dormir un poco. Ahora puedes regresar y descansar bien. Por la tarde, ve a la calle Cruz de Hierro, donde se encuentra la casa de Belch, y pasea por la zona. Haz tu mejor esfuerzo para encontrar pistas sobre el cuaderno de la familia Antígenes lo antes posible. Mañana seguiré enseñándote sobre el misticismo. Por supuesto, no te olvides de leer los documentos históricos. Bien. Klein estaba en completo acuerdo con los arreglos del viejo Neil. Cogió su bastón y salió de la sala de alquimia. Vio cómo se cerraba la puerta mientras el viejo Neil regresaba a la armería. Klein se masajeó la glabela y las sienes, y con la ayuda de su bastón, subió la escalera. En ese momento, Dunn Smith salió de detrás de él con las comisuras de los labios hacia arriba. Con una mirada profunda, dijo: escuché del viejo Neil que eres un candidato muy adecuado. Incluso sin meditación, pudiste usar la visión espiritual. Tal vez es un rasgo único de ser un vidente, respondió Klein humildemente. Supuso que Dunn había estado vigilando la armería por el viejo Neil. Dunn redujo la velocidad y se adelantó un poco. Después de unos segundos de silencio, se dio la vuelta y dijo: tienes que recordar que la curiosidad mató al gato. También puede matar a los villandes. No intentes sondear los murmullos que no debes escuchar o ver las existencias que no debes ver. Bien. Klein sabía que eso era otro recordatorio de cómo un villande perdió el control. Después de ingresar en la compañía de seguridad La Espina Negra, saludó a Araxan, quien obviamente no sabía que se había convertido en un villande. Poco a poco salió por la puerta y llegó a las calles, donde tomó un carruaje sin rieles a la calle Daffodil. Casi se quedó dormido en su viaje de regreso. Todavía era de mañana y la temperatura era de unos 26 grados centígrados. Sacó una llave de cobre de su cintura y abrió la puerta de su casa. Todavía faltaban muchos artículos. La sala de estar y el comedor aún estaban vacíos. Benson y Melissa tenían trabajo o escuela, por lo que ambos se habían ido temprano en la mañana. Klein no tenía la capacidad de molestarse con nada más. Cerró la puerta, se dirigió rápidamente al segundo piso y entró en el dormitorio equipado con una estantería que le pertenecía. Después de quitarse el smoking y colgarlo en un perchero, se lanzó a la cama con entusiasmo. En el momento en que su cabeza golpeó la almohada, se quedó dormido. Se despertó por la luz del sol brillante. Volvió la cabeza y lentamente abrió los ojos para descubrir el sol ardiente del exterior. ¿Qué hora es? ¿Me perdí el club del tarot por la tarde? Luchó por levantarse y caminó hacia el perchero para sacar su reloj de bolsillo del interior del forro del smoking. No solo se había olvidado del asunto,
Se había olvidado de cerrar la puerta de su habitación y había tirado las cortinas a la ventana del mirador. ¡Ah! Klein sacó el reloj de bolsillo e inmediatamente se sintió aliviado cuando lo abrió. Era apenas un poco más de mediodía. Todavía quedaba mucho tiempo hasta la reunión programada a las 3 de la tarde. Era lunes, el día en que tendría una reunión con el colgado y justicia. Klein se puso a pensar mientras golpeaba suavemente su glabela 2 veces. La escena ante él cambió una vez más al ver que su cuerpo había recuperado un brillo radiante. Dio otros 2 golpecitos y detuvo su visión espiritual. Relajado, se dirigió al primer piso e hirvió un poco de agua. Colocó algunas hojas de té de calidad inferior y masticó un pedazo de pan de centeno empapado en un poco de mantequilla. Después, hojeó los materiales históricos y el diario. Comenzó a revisar y consolidar sus conocimientos. A las 2:57 p.m., cerró su libro y estilográfica antes de tirar las cortinas. Inmediatamente después de eso, cerró la puerta de la habitación, haciendo que la habitación se volviese anormalmente oscura. Tocó en su glabela 2 veces y activó la visión espiritual para observar sus alrededores. Después de confirmar que no había cuerpos espirituales invisibles en su habitación, detuvo la visión espiritual y sacó su reloj de bolsillo para verificar la hora. Tic-tac. Tic-tac. 1 minuto antes de las 3, hizo su camino y, como antes, caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj en forma cuadrada. Habló en chino suavemente. Solo que, esta vez, no preparó ningún alimento básico. Klein cerró los ojos cuando sintió que el dorso de sus manos picaba. Se sentía como si las 4 esquinas negras que formaban un cuadrado sobresaliesen y proyectasen algo. Gritos histéricos y murmullos seductores comenzaron a resonar, pero Klein se dio cuenta de que el dolor de cabeza no era tan grave como la primera vez. No era que no se viese afectado, sino que estaba haciendo todo lo posible para evitar escuchar. Como Villande, tenía que tener más autocontrol en ese ambiente. Pronto, su cuerpo se volvió ligero mientras flotaba hacia arriba. Vio la niebla de color blanco grisáceo y borrosa que emanaba. Entonces, vio chispas de color rojo oscuro. 2 de ellas tenían una conexión minúscula con él, creándole una sensación de familiaridad anormal. Miró a su ser borroso y murmuró confundido, ¿la proyección astral que mencionó el viejo Neil? Permaneció tranquilo durante unos segundos, volvió a transformar su alrededor en el opulento palacio divino con la mesa alta de bronce debajo del techo abovedado, así como las 22 sillas de respaldo alto que correspondían a las diferentes constelaciones. Klein caminó tranquilamente hacia el asiento de honor e hizo que su cuerpo y su rostro se sumergiesen en una niebla gris más gruesa. Extendió su mano derecha, tocó 2 estrellas conocidas de color rojo oscuro, y creó una conexión milagrosa. Capítulo 34. Pago por adelantado. En un sótano subterráneo sin ventanas, el corpulento Alger Wilson estaba sentado junto a una larga mesa con varios aparatos y pergaminos de piel de cabra. Delante de él había una vela medio consumida. El parpadeo de la llama tenue y amarillenta hizo que las sombras de los objetos y la mesa se moviesen como un espejismo. El cabello de Alger estaba despeinado como un alga con un color azul tan profundo que parecía negro. Llevaba una túnica con dibujos de rayos bordados en ella. Juntó las manos con los pulgares uno frente al otro mientras se enfocaba en una botella de líquido negro a la izquierda de la vela. SSSHCCCS Plus. SSSHCCCS Plus. SSSHCCCS Plus. El sonido de los vientos tempestuosos y el choque de las olas del mar aullaban desde el interior de la botella sellada. En los lugares donde la tinta negra no se hundía, una ligera niebla se arremolinaba. Era como si le creciesen ojos y una boca. Alger inclinó la cabeza para mirar el reloj que colgaba de la pared y observó cómo la aguja golpeaba a 3. Apretó su sien mientras sus ojos se oscurecían. Algunos colores fascinantes surgieron de los diversos artículos sobre la mesa. En ese momento, descubrió que una luz de color rojo oscuro apareció como un maremoto de la nada, ahogándolo instantáneamente. Backland, aposentos de la emperatriz Vero, dentro de la lujosa mansión de la familia Hall. Después de despedir a su profesora de baile, Audrey cerró la puerta y se sentó frente a su tocador.
El sol afuera era brillante y hermoso. Había un cuaderno marrón claro hecho de exquisita piel de cabra. Se abrió para revelar que estaba en blanco. A su derecha había una pluma con una punta dorada y rubíes incrustados. Audrey hizo una prueba y se aseguró de poder recoger la pluma y escribir la fórmula en el momento en que abandonó el encuentro. Estoy tan ansiosa por hacerlo. Inhaló para reprimir sus emociones mientras miraba el espejo con los labios fruncidos. Sin embargo, ella no lo vio reflejarse. En cambio, un haz rojo oscuro e ilusorio brotó de su cuerpo. Sobre la niebla gris había una majestuosa sala divina que parecía la residencia de un gigante. Los colores rojo oscuro florecieron en ambos lados de la mesa de bronce. Se elevaron como una fuente hacia arriba antes de tocar hacia abajo. Dos figuras borrosas que se sentaron en los mismos lugares que antes. Audrey, con su suave cabello rubio y su constitución alta y delgada, miró instintivamente hacia el asiento de honor. Vio a la figura inmersa en la espesa niebla gris sentada hacia atrás. Una mano estaba plana, tocando el lado de la mesa, mientras que la otra le acariciaba la barbilla. «Buenas tardes, Sir Loco», gritó con una voz alegre. Después de eso, volvió la cabeza y miró a la persona que estaba frente a ella. Con el mismo tono, ella dijo: «Buenas tardes, señor Colgado. Esa dama es poco sofisticada. ¿Está ella tan segura de que soy una buena persona? ¿Por qué no hay miedo en ella? ¿Es ella una dama noble que ha sido bien protegida?» Klein sonrió y mantuvo su imagen insondable. «Buenas tardes, señorita Justicia». Mientras hablaba, bajó un poco la cabeza, movió la mano izquierda y se golpeó 2 veces la glabela. Lo que vio cambió al instante. Vio a la señorita Justicia y al señor Colgado emitir los colores de su aura. La niebla gris circundante y las estrellas rojo oscuro permanecieron iguales. No se vio nada que aparentemente no existiese o destellos brillantes que poseyesen vida. Regresó la vista y vio que el aura de señorita Justicia combinaba perfectamente con los colores que describía el viejo Neil. Lo que se suponía que era rojo, púrpura, azul o blanco estaba de sus respectivos colores. Además, tenían un destello brillante y eran de un espesor adecuado. Era fácil decir que ella era una joven vibrante. Los colores de sus emociones son el rojo y amarillo. ¿Eso es alegría, entusiasmo y emoción? Klein hizo un juicio antes de dirigir su atención hacia señor Colgado. Al igual que la señorita Justicia, no había nada especial en los colores del aura del señor Colgado. Sus emociones eran azules mezcladas con un poco de naranja. Calmado, pensativo, cuidadoso y un poco complacido. Siendo ese su primer intento, Klein llegó a una conclusión sin mucha confianza. Justo cuando cambió su mirada, se dio cuenta de algo extraño. El aura de la capa más interna del señor Colgado era casi del mismo color. Klein enfocó su mente y le dio otra mirada cuidadosa. Podía ver débilmente que en lo profundo del cuerpo éter del señor Colgado había un azul profundo, parecido al mar. Se sentía como una tormenta de marea. ¿Su proyección astral? O debería decir la superficie de su proyección astral. Por lo que parece, realmente es un villande, y uno que aparentemente es más fuerte que el viejo Neil. Analizó mientras su mente estaba llena de preguntas. No es necesario. Puede que tenga que ver con que este sea un entorno único. Es solo porque esta es mi tierra natal que puedo ver estas cosas que viejo Neil no manifestó. Volvió la cabeza hacia señorita Justicia y confirmó que era una característica que solo los villandes poseían. En ese momento, Alger también completó sus saludos. Audrey dejó escapar un leve jadeo mientras preguntaba con anticipación: «Señor Colgado, ¿recibió la caja de sangre de tiburón fantasma?» Alger miró a Klein y lo vio tocando su glabela como si estuviese considerando otros asuntos. «Muchas gracias. Cumplió perfectamente mis expectativas. Nunca esperé que me lo enviases tan rápido». «La sangre del tiburón fantasma no es la de una criatura extraordinaria», dijo Alger francamente. Audrey sonrió humildemente y dijo: «Estoy muy feliz de ver ese resultado.
Cómo le encantaba cualquier cosa que tuviese que ver con el misterio desde una edad temprana. Había entablado amistad con personas de círculos aristocráticos con intereses similares. Habían intercambiado información, libros y artefactos raros entre sí. Pero antes de eso, ninguno de ellos había obtenido ningún poder sobrenatural para convertirse en un verdadero villano. En cambio, hubo algunos príncipes que insinuaron que podrían regalarle lo que ella quisiese si se convertían en su consorte. Sin embargo, ella había obtenido la sangre del tiburón fantasma directamente de la bóveda de su familia. Después de todo, el inventario solo declara una gran botella, sin mencionar cuántos mililitros o qué tan lleno tenía que estar. Ella creía que utilizar un poco pasaría inadvertido. Incluso si hubiese un accidente y el asunto fuese expuesto, era improbable que sus padres tratasen el asunto. Alger miró profundamente a Sir Loco, que estaba envuelto en la niebla, antes de voltear su cabeza hacia atrás con una sonrisa. De acuerdo con nuestro acuerdo, le diré la fórmula de la poción espectador. Déjame prepararme. Bien, comienza. Audrey inhaló mientras enfocaba toda su atención. Las pociones de baja secuencia son muy fáciles de inventar. Solo sigue el orden que te ofrezco. Recuerda que puede haber cantidades más pequeñas de los ingredientes, pero no más. Causaría grandes problemas. Deberías haber oído sobre las noticias de villanos perdiendo el control. Creo que no hay necesidad de que lo repita, ¿verdad? Alger mencionó por primera vez las cosas a tomar nota. Audrey asintió suavemente y dijo, lo entiendo completamente. Mientras hablaba, volvió la cabeza para mirar hacia Sir Loco. Deseaba saber si el experto en misterios tenía algo que agregar. Desafortunadamente, Sir Loco estaba sentado en silencio como una estatua. Alger pensó por un momento antes de decir, tener cantidades más pequeñas no significa que deba desviarse demasiado. Si no tienes un asistente, te sugiero que pases un poco de tiempo familiarizándote con la química. Tengo un tutor de familia para tales asuntos, respondió Audrey sin sentir la carga. Después de que Alger mencionó la mayor extensión de la desviación, recitó con gran fluidez, poción espectador. Secuencia 9. 80 mililitros de agua pura. 5 gotas de esencia de azafrán de otoño. 13 gramos de polvo de dientes de vaca paeonol. 7 pétalos de flores de elfo. Un ojo maduro de pescado manal. Añadir 35 mililitros de sangre de pez negro con cuernos de cabra. Los dos últimos elementos son los ingredientes principales. Son criaturas extraordinarias del mar. Tienes que tener cuidado. Bien, recordó y repitió, 80 mililitros de agua pura. 5 gotas de esencia de azafrán de otoño, 13 gramos de dientes de vaca. Paeonol en polvo, recordó Alger. Con su ayuda, Audrey memorizó de manera gradual y precisa el orden de la fórmula. Sin embargo, ella parecía preocupada mientras lo murmuraba una y otra vez. ¿Conoces la meditación? Cuando Alger vio que la señorita Justicia asentía con la cabeza, continuó, no sé cuánto sabes acerca de la meditación. Permíteme describirlo una vez. Después de consumir la poción, comienza rápidamente la meditación para controlar tu espiritualidad y energía. Asegúrate de practicar todos los días para comprender realmente los poderes de la poción. Descubre el significado que simboliza y aún más de sus misterios. De esa manera, podrás evitar el peligro de perder el control en la mayor medida posible. El significado de una poción se encuentra principalmente en su nombre, espectador. Klein escuchó en silencio la conversación y no tenía planes de interrumpirla. Todo lo que hizo fue memorizar y estudiar en secreto, pero cuando escuchó eso, de repente tuvo un pensamiento. Audrey escuchó atentamente las explicaciones de señor Colgado, y justo cuando estaba a punto de preguntar por algo más detallado, escuchó el sonido de un golpe en la mesa. Ella y Alger voltearon la cabeza y miraron a Sir Loco. Se dieron cuenta de que la misteriosa y poderosa figura estaba tocando la mesa suavemente con sus dedos. Dijo con voz profunda, no se trata de agarrarlos, sino de digerirlos. No se trata de descubrimiento, sino de actuar. El nombre de una poción no solo es simbólico, sino también imaginario. Es la clave para digerirla. Audrey estuvo aturdida y confundida al escuchar eso. No tenía muy claro lo que el Sir Loco estaba tratando de expresar.
Ella subconscientemente miró al señor colgado por el rabillo del ojo. Ella se sorprendió al verlo sacudirse y congelarse. Era como si una persona común hubiese escuchado un fuerte y repentino trueno. Digiere, actúa. Digiere, actúa. Digiere, actúa, clave. Alger lo repitió una y otra vez suavemente como si hubiese captado un concepto clave o hubiese sucumbido a una extraña maldición. Después de un rato, levantó la cabeza y dijo con voz ronca: «Gracias, Sir Loco. Su indicio es tan valioso como mi vida. Me ha iluminado grandemente. Por supuesto, creo que todavía tengo que entenderlo o comprenderlo completamente». Klein mantuvo su imagen misteriosa e insondable al decir con una sonrisa: «Eso fue un pago por adelantado». De hecho, no entendió realmente el significado exacto de lo que dijo. Estaba seguro de que el emperador Roussel era más poderoso que el típico villande y era más fuerte que el señor colgado. ¿Pago por adelantado? Audrey miró la reacción del señor colgado y supo que la insinuación de antes era preciosa. Mientras reflexionaba sobre ello, preguntó: «Sir Loco, ¿qué desea que hagamos?». Frente a ella, Alger dijo con un gesto de su cabeza: «¿Qué asunto le gustaría confiarnos?». Klein se reclinó un poco hacia atrás mientras los miraba a los dos antes de decir con voz suave y agradable: «Recojan el diario secreto de Roussel Gustave en mi nombre, incluso si es solo una página». Capítulo 35. Intercambio de información. ¿El diario secreto de Roussel Gustave? ¿Emperador Roussel? De hecho, solo tales asuntos merecen la preocupación de una figura poderosa como el Sir Loco. Audrey se sorprendió por primera vez antes de darse cuenta de que no encontraba nada sorprendente. Se rumoreaba que el emperador Roussel había visto una vez la pizarra de blasfemia. Se dijo que las tarjetas secretas que él creó escondían los 22 caminos de lo divino. Eso era algo a lo que todo villande de secuencia alta prestaría atención. ¿Diario? ¿Eso es un diario? Alger frunció el ceño ligeramente cuando notó agudamente ese chisme. El artículo que Roussel Gustave había dejado atrás había sido descrito por Sir Loco como un diario. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo determinó? ¿Podría saber cómo descifrar el texto encriptado de Roussel? Frente a la pregunta del señor colgado y habiendo obtenido el efecto deseado, Klein se recostó en su silla y entrelazó las manos. Respondió de manera relajada: «Primero, veámoslo como un diario por ahora». No lo negó ni lo confirmó. Audrey había escuchado a los niños de otros nobles mencionar el asunto. Sin embargo, ella nunca había aprendido mucho de eso. Con su curiosidad picante, ella preguntó: «Se dice que el diario del emperador Roussel, bueno, estaba escrito en un lenguaje encriptado o símbolos que él inventó». Sí, respondió Alger simplemente. Algunas personas creen que es un conjunto único de símbolos del misticismo. Otros creen que es un jeroglífico. Pero hasta el día de hoy, nadie ha encontrado la forma correcta de descifrarlo. Por lo menos, eso es todo lo que sé. Dicho eso, volvió la cabeza hacia Klein en un intento por obtener alguna confirmación o mostrar sus sospechas. Son textos que se han transmitido durante generaciones, por lo que ya no están en su estado original. Según su línea de pensamiento, ¿cómo puede ser descifrado? Klein mantuvo la calma mientras soltaba secretamente una risa autocrítica. En cuanto a cómo manejar los símbolos del misticismo, al instante pensó en una escena ridícula y divertida. Vestido con un sombrero de punta negra y una túnica larga, un mago malvado se levanta la manga para revelar un símbolo tatuado en su brazo. Se decía que ese era un símbolo con un misterioso poder dejado por el emperador Roussel. Fueron escritos en 2 caracteres chinos grandes y simplificados: Joker retardado. Las esquinas de la boca de Klein se curvaron lentamente mientras se ponía de buen humor. Después de escuchar la descripción de señor colgado, Audrey dijo de manera perpleja: «No podemos entender los símbolos o las palabras». Entonces, ¿cómo le vamos a pasar la información a usted, Sir Loco? ¿O vamos a enviarlo a alguna parte? Esa es una pregunta bastante importante. No tengo los medios para aceptar un artículo en secreto. Klein no tenía prisa por responder. Él soltó repetidamente los pulgares de sus manos entrelazadas antes de volver a tocarlos. Pronto,
pensó en una solución. Ya que puedo crear un palacio y una mesa de acuerdo con mis deseos aquí, ¿sería posible proyectar el contenido de las mentes de otros? Lo probaré. En ese momento, Audrey y Alger vieron a Sir Loco sentarse lentamente en medio de la espesa niebla grisácea. Señorita Justicia, intentémoslo. Imagina un párrafo de texto y piensa que lo escribes con urgencia. Sí, levanta la pluma junto a usted y escriba en el papel. Antes de que Klein terminase su oración, Audrey vio un trozo de pergamino de piel de cabra de color marrón amarillento y una pluma estilográfica de color rojo oscuro frente a ella. Cogió la pluma fuente con duda y curiosidad. De acuerdo con las instrucciones, se imaginó un poema que el emperador Roussel escribió una vez. Si llega el invierno, ¿puede la primavera estar muy lejos? Después de examinar el texto, tomó su pluma y las imbuyó con el deseo de proyectarlos. Klein sintió las emociones y, utilizando la pluma estilográfica como medio, la guió. En el momento en que Audrey aterrizó su estilográfica, vio aparecer una línea en el pergamino de piel de cabra. Si llega el invierno, ¿puede la primavera estar muy lejos? Diosa, qué fascinante, exclamó asombrada mientras se sentía triste. Después de eso, miró a Klein con algo de miedo. Sir Loco, ¿puede leer lo que estoy pensando? No, solo te estoy guiando. Simplifiqué el proceso de escritura para usted y lo convertí en una impresión. Si no quisieras expresarlo, nada aparecería. Klein la aplacó con un tono bajo. Es así. Entonces solo tenemos que memorizar los símbolos o la apariencia del texto encriptado. Entonces, podremos presentarla directamente como deseamos. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando preguntó en la iluminación. Sí, respondió Klein. Eso no es un mal método. Señorita Justicia, no dude de su memoria. Después de convertirse en una espectadora, recibirá una mejora inmensa en ese aspecto. Alger había observado el intento desde un lado, se dio cuenta de que Sir Loco era más poderoso y misterioso de lo que había imaginado. En cuanto a su memoria, creía que el siguiente avance la mejoraría lo suficiente. Respecto a esto, Audrey asintió encantada. Me has encantado con ese recordatorio. ¿Señor Colgado tiene alguna otra guía sobre los espectadores? Con eso dicho, miró hacia el asiento de honor. Sir Loco, trabajaré duro para completar su misión. Haré todo lo posible para reunir más del diario secreto del emperador Roussel. Mencioné antes que soy una persona a la que le gusta un intercambio justo y equitativo. El pago por adelantado solo es equivalente a 2 páginas del diario para cada persona. Si hay más, daré más a cambio, dijo con calma, como si fuese un adulto que no se aprovecha de los niños. En cuanto a de dónde podría provenir el pago adicional, naturalmente era de las páginas del diario recientemente adquiridas del emperador Roussel. Eso formaba un ciclo virtuoso. Realmente es un caballero generoso. Alger se quedó en silencio por unos segundos antes de inclinarse ligeramente con la mano por el pecho. Después de la reverencia, se dirigió a la señorita Justicia y dijo, déjeme enfatizarlo una vez más. Un espectador siempre será un espectador. Sé que muchos espectadores disfrutan imaginándose a sí mismos como protagonistas o algún otro personaje. Como resultado, ponen muchos sentimientos en ello, hasta el punto de llorar, reír, rabiar y entristecerse por el drama. Sin embargo, eso no es lo que debe hacer un espectador. Mientras te enfrentas a los diversos dramas de la sociedad y las figuras que, a sabiendas o sin saberlo, desempeñan el papel de personajes particulares, debes mantener la actitud de ser un espectador. Solo entonces podrás observarlos con calma y objetivamente. Descubrirás sus hábitos, sus tics de mentir o su olor a nerviosismo. De esas minuciosas pistas, puedes captar sus verdaderos pensamientos. Créeme, cada persona es diferente por sus emociones. Ellos segregarán diferentes cosas y diferentes olores. Sin embargo, solo un espectador real puede olfatearlo. Una vez que pongas muchas de tus emociones, tu observación será influenciada. Tu sensibilidad hacia las emociones de los demás se desviará. Audrey escuchó atentamente mientras sus ojos se iluminaban gradualmente. Suena muy interesante. El corazón de Klein se agitó cuando escuchó eso.
los ingredientes de la poción espectador parecían resumirse en un espectador absolutamente objetivo y neutral. En un sentido particular, era equivalente a actuar. ¿Actuar? ¿Esa era la actuación a la que se refería el emperador Roussel? Entonces, ¿tendré que actuar como un vidente, y de allí, digerir la poción poco a poco? Justo cuando se estaba sumergiendo en sus pensamientos, Alger terminó de explicar las demandas que sabía de un espectador. Él suspiró antes de decir, «¿Parece que no hay nada más? Tal vez podamos tener una charla informal. Podemos hablar de cosas que suceden a nuestro alrededor. Tal vez sea algo muy normal para usted, pero en los oídos de otros, podría ser una pista muy importante». Claro, respondió Klein bruscamente mientras asentía levemente. Él ya estaba planeando intentar actuar como un vidente. Después de todo, no parecía haber ningún efecto negativo al hacerlo. Entonces, ¿debemos comenzar con usted, señor Colgado? Audrey estuvo de acuerdo con la emoción. Alger pensó por un momento antes de decir, el infame pirata que se hace llamar Teniente General Duiville ha comenzado su viaje para explorar nuevamente el extremo oriental del mar de Sonia. «Oh. ¿El dueño del tulipán negro?», preguntó Audrey después de pensarlo. Sí, respondió con un asentimiento. Ni siquiera sé quién es. Klein escuchó en silencio mientras reflexionaba sobre las noticias que planeaba compartir. Tenía que ser algo que no lo expusiese, a la vez que le permitiese obtener retroalimentación. Pronto, se decidió. Mantuvo su imagen insondable como Sir Loco y acarició el lado de bronce de la mesa con sus dedos. Según lo que sé, la Orden Secreta ha perdido un cuaderno de la familia Antígenes. Esa noticia no solo fue conocida por los halcones nocturnos de la ciudad de Tingen. La Orden Secreta, así como los Villandes, con estrechos vínculos con ellos, también lo sabían. Un cuaderno de la familia Antígenes, repitió Alger antes de sonreír con un movimiento de cabeza. Tengo mucha curiosidad por saber qué reacción tendrá la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna si se enteran de ello. ¿Por qué mencionaría a la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna? Klein percibió un problema de manera aguda, pero no era apropiado que lo preguntase. Eso destruiría su imagen como el loco misterioso y profundo. En ese momento, Audrey preguntó por curiosidad, ¿por qué sientes curiosidad? ¿Qué tipo de reacción especial tendría la Iglesia de la Diosa? Alger sonrió y dijo, la familia de Antígenes fue destruida por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. No estoy realmente seguro si sucedió al final de la Cuarta Época o en las primeras etapas de la época actual. Eso. Las pupilas de Klein se contrajeron cuando un escalofrío lo recorrió de repente. Por lo que parece, el valor que los halcones nocturnos han puesto en este libro supera con creces mi imaginación. La razón por la que me nominaron como villande, tener alguna contribución y prevenir el peligro para mí son razones insignificantes. Es que desean que yo aumente mi sensibilidad espiritual para ayudarles a encontrar el cuaderno. El capitán no me lo ocultó. Lo había mencionado, pero no le presté mucha atención. Después de escuchar la explicación del señor Colgado, Audrey dijo con profundo interés, nunca imaginé que algo así sucedería. Está bien, mi turno. Déjame pensar en lo que tengo para compartir. Inclinó la cabeza y luego la levantó con la mano antes de reírse. Ayer, mi maestro de etiqueta me enseñó cómo desmayarme elegantemente sin ningún tipo de movimiento en falso. Es una habilidad práctica que se usa en eventos sociales para evitar situaciones incómodas o tipos desagradables. Jejeje. Solo estaba organizando mis pensamientos. Lo que realmente quería decir es que desde el fracaso de la batalla en la costa este de Balam, el rey, el primer ministro y los caballeros están bajo un inmenso estrés. Ellos desean cambiar ansiosamente las tornas. Capítulo 36. Una simple pregunta. Mientras Audrey recordaba la conversación entre su padre y su hermano mayor sobre la situación, ella expresó sus propias palabras. Ellos creen que la estructura del gobierno es demasiado caótica. Con cada elección, si hay un cambio del partido gobernante, habrá un cambio de personal de arriba a abajo. Eso hace que las cosas sean un desastre y reduce tremendamente la eficiencia. No solo causa la pérdida de la batalla, sino que también trae grandes inconvenientes a los civiles. Klein sabía muy bien que,
como no había ningún ejemplo al que hacer referencia, el reino de Loen aún no se había convertido en un sistema que examinara a los servidores públicos. La situación política se encontraba aún en sus etapas preliminares. Por lo tanto, después de cada victoria electoral, muchos de los llamados puestos se otorgarían a los miembros y simpatizantes. El emperador Roussel no estableció tal institución en Intis, no coincide con su personalidad. ¿Podría ser que desvió su atención a otras cosas más adelante en la vida? Cuando Alger escuchó aquello intervino con una risa suave. ¿Ellos creen? Entonces sus creencias son un poco lentas. Tal vez solo sentirán la picazón un año después de haber sido picados por mosquitos negros. Los mosquitos negros eran un tipo de criatura que residía en el sur del reino de Loen. Era extremadamente venenosos y su veneno hacía que las víctimas tuviesen la necesidad de desgarrarse la piel. Audrey extendió la palma de su mano y se cubrió boca. Ignorando la burla de El Colgado, ella expresó la información central de lo que dijo: desafortunadamente, no pueden encontrar una buena solución para reemplazar este sistema. Klein escuchó atentamente y sintió que el tema estaba en el dominio de su experiencia. Él sonrió débilmente y dijo: ese es un problema simple. El Imperio Comidadicto y los países decadentes que estudiaron el Imperio Comidadicto tuvieron experiencias muy avanzadas de éxito. Simple, contestó desconcertada. Aunque su educación no incluía política, a menudo escuchaba las discusiones de su padre, hermano y las personas que la rodeaban. Ella tenía suficiente comprensión en asuntos similares. Klein sintió como si hubiese regresado a los tableros de mensajes de antaño. Serenamente dijo: un examen, al igual que un examen de ingreso para la universidad. Hacer un examen que está abierto al público. Se puede dividir en 2 o 3 rondas. Utilizar el método más objetivo para seleccionar a la élite. Pero Audrey sabía qué tipo de objeción implicaría esto. Antes de que tuviese la oportunidad de organizar sus pensamientos, Klein continuó: después de lo cual, se utilizan esas élites para llenar las posiciones del gabinete, el gobierno del condado, el gobierno de la ciudad y de las diversas ciudades. Sí, las posiciones que manejan directamente los asuntos, como el secretario del Consejo de Ministros. Las diferentes posiciones deben tener diferentes requisitos. La segunda o tercera ronda se pueden probar según locación y región. Los asuntos profesionales deben dejarse a los profesionales. En cuanto a los cargos políticos tales como ministros, gobernadores o alcaldes, se dejarán a los partidos que ganen la elección. Esa es una porción del pastel que se merecen. Alger, que carecía de interés en tales asuntos, sin entenderlo, giró la cabeza y escuchó atentamente. Audrey frunció el ceño ligeramente mientras caía en un pensamiento profundo. No hay prisa en reemplazar a todos a la vez. El gabinete y varias agencias en el servicio civil se paralizarían si eso sucede. Se puede hacer un examen cada año o cada 3 años. Pueden ser reemplazados gradualmente. Finalmente, la luz de la expansión del reino y las renuncias de los funcionarios asalariados traerán vacantes. Se pueden asignar puestos sistemáticamente. Expresó plenamente su talento como político del teclado. Luego colocó la palma de la mano hacia afuera y dijo: tal diseño puede atraer a las élites perspicaces del reino al gobierno. Independientemente del partido en el poder o de quien sea el ministro, el servicio civil permitirá que el reino mantenga sus operaciones básicas y efectivas. Por supuesto, un efecto secundario era el nacimiento del demonio eterno que era la burocracia. Mientras consideraba la sugerencia, Audrey preguntó dudosa: ¿está insinuando que, incluso si esos ministros se convierten en babuinos de pelo rizado, los efectos serían insignificantes? No, Alger intervino de repente. Creo que los babuinos son una mejor opción que los ministros actuales. Hizo una pausa antes de agregar: después de todo, los babuinos solo necesitan comer, dormir y aparearse. No propondrían ideas tontas e insistirían en proyectos sin cerebro. Señor Colgado, parece que tiene un terrible temperamento. Klein se sentó en el asiento de honor y negó con la cabeza en silenciosa diversión. Audrey reflexionó sobre la sugerencia que Sir Loco había ofrecido y, después de un rato, dijo sorprendida: parece que en realidad podría funcionar. Es una solución muy simple pero efectiva. Miró a Klein y se maravilló sinceramente. Sir Loco.
Usted debe ser una persona mayor con una inteligencia sobresaliente que tiene mucha experiencia en la vida.